y proteínas, que es fundamentalmente lo que está creado la membrana plasmática de nuestras células. El 50% viene a ser proteínas y un 40% de lípidos y un 10% restante de carbohidratos. Esa es la proporción de una membrana plasmática. A ver, vamos a pasar con el siguiente slide. Mira aquí, ¿qué viene a ser la membrana plasmática? Es una bicapa lipídica compuesta por, ¿qué puse aquí? Fosfolípidos y proteínas, ¿ya? ¿A qué se refiere con que es una bicapa? Porque tiene dos, viene de dos, tiene dos capas, una arriba y otra abajo. Eso significa que es una bicapa, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, ahí hay una imagen, aquí, aquí está la imagen, mira, la de afuera, una capa, la de adentro, otra capa. A eso se refiere con que es una bicapa compuesta por fosfolípidos y proteínas. ¿Qué es un fosfolípido? ¿A qué molécula orgánica pertenece un fosfolípido? ¿Qué tipo de molécula orgánica es un fosfolípido? Su nombre, el mismo nombre lo dice. ¿Una proteína? Lípidos. Una grasa. Exacto, ¿no? Exacto, a un lípido, a una grasa. Entonces, vayamos lanzando conceptos al aire. Si esto es un fosfolípido, tendrá relación con moléculas tipo de grasas, o sea, vamos a llamarlo por su nombre, hidrofóbica. ¿Sabes lo que significa hidrofóbica e hidrofílico? El agua. Exacto, mira, aquí te he puesto los términos, ¿ya? Mira, algo que tú tienes que aprender, porque probablemente te lo pregunten, es algo que siempre preguntan, es esta palabrita aquí que dice anfipático, ¿ya? ¿Qué significa que una molécula sea anfipática? Que tiene dos naturalezas. Ah, muy bien, exacto. Son hidrofílicos y a la vez son hidrofóbicos. ¿Qué significa hidrofílico? Hidroagua. Fílico, atracción, ¿no? Hidrofóbica, hidroagua, otra vez fóbica, repulsión, miedo, lo que quieras. Entonces, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, o sea, que son de natura, o sea, les gusta el agua y a la vez no les gusta el agua. ¿Cómo es eso? Que estas moléculas de aquí les va a gustar el agua y no les va a gustar el agua a la vez. Eso es porque por regiones les gusta el agua y por otras regiones no les gusta el agua. Por ejemplo, las cabezas, acá he sacado un fosfolípido, ahí, mira, la cabecita va a ser de naturaleza hidrofílica, ¿ya? Es por eso que tú ves acá celeste. Esto celeste de aquí viene a ser el agua, ¿ya? Las cabezas siempre van a estar para el lado del agua. ¿Por qué? Porque la cabeza es polar, ¿ya? El agua es una molécula polar, la cabeza del fosfolípido es una región polar. Lo polar atrae lo polar, lo apolar atrae lo apolar. Recordando tu curso de química, tú que ya pasaste química, ¿qué significa que una molécula sea polar? Que presenta carga eléctrica. Ah, muy bien, exacto. En verdad pensé que no me le van a responder. Que presenta carga eléctrica, ¿cierto? En el caso del agua, presenta polaridad, o sea, presenta una carga negativa y presenta una carga positiva. No vamos a profundizar en eso, ¿ya? Solo quería saber si tenían el concepto claro. Entonces, este fosfolípido, ¿ya? Miles de estos van a estar conformando nuestras membranas plasmáticas, ¿ya? Un montón de estos. Y ahora, vámonos con la cola. La cola viene a ser hidrofóbica. ¿Qué significa? Que repele el agua, no se junta con el agua. Si tú ves la imagen de aquí, mira, las colas están para adentro. ¿Por qué? Porque se esconden del agua. No van a permitir que el agua las toque, porque las colas son como el aceite, tal cual. Tienen la naturaleza del aceite. El aceite también es apolar. Las colas tienen esa naturaleza. Apolar. Lo apolar no se va a juntar con lo polar. Entonces se va a esconder del agua, ¿sí? Esta particularidad de la membrana plasmática de tener fosfolípidos que son anfipáticos es importantísima para la vida, ¿ya? Si no fuera por esto y más cosas que vamos a ver, no podría ser posible que nosotros estemos vivos en este momento. Ya hablamos de que la membrana tiene fosfolípidos o general lípidos.
Pero también dijimos que tiene proteínas, ¿cierto? Aquí se pueden ver las proteínas, por ejemplo, a ver, déjame escribirle aquí. Esto de aquí que parece un pan con hot dog, ya que está ahí, es una 200, sí, se ve horrible, pero estoy haciendo el pulso. Eso de ahí es una proteína transmembrana, ¿ya? No importa que te aprendas que es transmembrana, solo acuérdate que en la membrana plasmática hay proteínas. Hay muchas proteínas, como te dije, el 50% de la membrana son proteínas. En este caso vemos una proteína transmembrana, que significa que sea transmembrana que está atravesando la membrana. Por eso se le llama transmembrana. ¿Qué más vemos por aquí? Estas cositas que tú ves por aquí, estas cositas verdes que ves alrededor, es algo muy importante para la célula, ya que lo vamos a ver más adelante. Le sirve para una función. En el caso, en este caso le sirve para el reconocimiento celular de otras células. Por ejemplo, tú tienes una célula, porque nosotros somos un pocotón de células, ¿cierto? Hay muchas células en nuestro cuerpo. ¿Cómo se comunican nuestras células? Por medio de, en este caso, carbohidratos, glúcidos, azúcares, son sinónimos, ¿ah? Tienen carbohidratos en la periferia, que carbohidrato de una célula con carbohidrato de otra célula se comunican y así intercambian información, ¿ya? Porque como sabes, recordemos conceptos pasados otra vez, conjunto de células, ¿qué me va a dar? Si yo tengo muchas células, ¿qué me da? Tejido. Exacto. ¿Cómo crees que las células de un tejido, por ejemplo, el tejido del miocardio, cómo crees que esas células se comunican para realizar una misma función? Por medio de los carbohidratos. Esas células, o mejor dicho, todas las células de tus tejidos, tienen carbohidratos en su periferia para poder comunicarse con las otras células del mismo tejido. Para eso les sirve esas... Y creo que fue una pregunta de tu prueba, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, si todo está claro, seguimos. ¿Ya? A ver, vamos a hablar acerca también de las funciones de la membrana celular y casi aquí nos vamos a quedar, porque es todo lo que vamos a ver hoy día. A ver, hay 4 funciones, que hay más, pero te he puesto algunas, como por ejemplo, la primera función es conservar la integridad, ¿sí? La membrana conserva la integridad, parte, a ver, lo voy a leer porque es una palabra rarita, que lo he escrito aquí. La membrana lo que va a hacer es compartimentalización de la célula. ¿Qué significa eso? Simplemente va a ser un cubículo, va a ser un cuarto. Es como, por ejemplo, lo que hacen cuando construyen una casa. eh, las casas o tu casa está compartimentalizada, tiene un cuarto, tiene una sala, tiene una cocina, están cerradas por paredes. Lo mismo hace la pared, o mejor dicho, la membrana celular. Lo que va a hacer es encerrar a la célula, la va a resguardar, la va a proteger, ¿sí? Esa es una de las funciones de nuestra membrana. Imagínate si no hubiera membrana, el núcleo estaría por un lado, la mitocondria por otro lado, viene otra mitocondria, se junta con esta mitocondria y así todo sería un desastre. Lo que hace la membrana, una de las funciones más básicas es esa, compartimentalizar la célula, ¿ya? La segunda, y muy conocida, es que es semipermeable o de permeabilidad selectiva. ¿Qué significa que sea de permeabilidad selectiva? Y esto va a tener que ver con lo anterior. Aquí va a entrar a tallar esto de acá. Gracias a esta naturaleza, gracias a esto, se va a poder dar esto de aquí, la permeabilidad selectiva. ¿Qué significa? Tu membrana celular no va a dejar pasar cualquier cosa adentro de la célula, ¿sí? No pasa cualquier cosa. Porque si ese fuera el caso, una vez más no estaríamos con vida, ¿ya? La célula sabe qué dejar pasar, sabe qué le conviene dejar pasar. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarles a ustedes, ¿qué podría entrar a la célula, por ejemplo? ¿Ustedes qué creen que podría entrar a la célula? ¿O a las células no entran nada?
Proteínas. Ya me han dicho Proteínas. proteínas. ¿Qué más? ¿Qué más podría entrar? Una enfermedad. Ya, sí, también entran los microorganismos. Por ejemplo, a tus células del tejido respiratorio va a entrar el oxígeno, ¿cierto? Tú estás llevando física, pero todavía no has visto esa cosa, pero bueno. En tus pulmones, o mejor dicho, en nuestras células de todo el cuerpo, tiene que entrar oxígeno, ¿cierto? Entonces, ahí está tu membranita, va a dejar pasar el oxígeno porque el oxígeno tiene que estar en nuestro cuerpo. Ahora, cuando te comes una manzana, un pollo a la brasa o lo que quieras, estás comiendo glucosa, ¿cierto? Nuestras células de todo el cuerpo necesitan glucosa, en especial nuestras células del tejido nervioso. Esas son las que se alimentan de pura glucosa. ¿Ya? Entonces, necesita entrar glucosa a nuestro cuerpo. Para eso está la membrana. La membrana no va a dejar entrar la glucosa, sino más. Para eso está. ¿Sí? Siempre va a haber señales, siempre va a haber cosas. ¿Qué más? Necesitamos que de nuestras células salga CO2, ¿cierto? El CO2 no lo necesitamos. Eso es primaria. Entra oxígeno, sale CO2, ¿cierto? ¿Quién se encarga de que el CO2 salga sin problemas y que el oxígeno entre sin problemas? Nuestra membrana. ¿Cómo entra la glucosa? Por la membrana. ¿Cómo entran las proteínas? Por la membrana. Bueno, esto no es bueno, pero ¿cómo entran los microorganismos? También por la membrana. Engañan a nuestras células y tienen un contacto con nuestra membrana para poder ingresar. Así que la primera barrera que tiene que pasar cualquier molécula es nuestra membrana. Y si no entendemos cómo es que funciona nuestra membrana, qué es lo que tiene nuestra membrana, no vamos a entender, por ejemplo, un tema muy importante, los fármacos. ¿Cómo crees que los fármacos hacen efecto en nuestro cuerpo? Por membrana. Los farmacéuticos o los biólogos o los médicos investigadores tienen que sintetizar moléculas con cierta naturaleza que puedan atravesar la membrana, ¿sí? Ahora, imagínate que te conviertes en un médico que le gusta hacer investigación y inventas una molécula, digamos que le descubriste la cura para el cáncer, ¿ya? Y tu molécula, tú has visto que logra, que cura de alguna manera en in vitro, o sea, en botellitas, ¿no? Tú sabes que hay todo un caminito para ser probado en humanos. In vitro, en animales, luego humanos. Ya imagínate que en la parte de aquí te sirve, pero después tu molécula que has creado no logra entrar en la célula. No consideraste el tamaño de tu molécula, no consideraste la naturaleza de tu molécula, porque ya lo vamos a hablar, pero te adelanto un poquito. La membrana celular, dijimos que tiene colas, la parte amarillita tiene colas que son de naturaleza hidrofóbica, ¿cierto? O sea, cosas que repelen el agua. Entonces, por ahí solo van a pasar cosas que también repelen el agua. Por ejemplo, el aceite podría pasar sin ningún problema. Pero imagínate que tú haces una molécula que es hidrofílica, o sea, contraria a las colas de tu membrana celular. ¿Tú crees que esa molécula va a poder atravesar tu membrana? No va a atravesar. Así que tu medicamento no sirve para nada porque no va a poder atravesar. Tienes que considerar todo eso. Incluso hay enfermedades, hay venenos, muchos de los venenos de serpientes o venenos que se usaban antes en las guerras, tenían ese mecanismo. ¿Qué hacían? En nuestras membranas, también lo vamos a hablar ahora, hay proteínas. ¿Sí? Por ahí había una pregunta que decía transporte de sodio, bomba sodio-potasio. ¿Ya? Los venenos actúan sobre esas proteínas bloqueándolas y ya no pueden hacer intercambio a través de la membrana. Como ya no pueden hacer intercambio a través de la membrana, nosotros colapsamos y morimos. Y hay un montón de aplicaciones que podemos coger de este tema para llevarlos a la vida real, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, volvamos a la permeabilidad selectiva. Habíamos dicho que tu membrana... déjame compartir, me olvidé. Habíamos dicho que tu membrana no deja pasar cualquier cosa, ¿ya? Y eso lo vamos a ver bueno, mejor lo vamos aquí de una vez, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que va a dejar pasar tu membrana? Cosas afines a ella, como por ejemplo, cosas hidrofóbicas. Ahí tenemos el oxígeno, es una molécula apolar, ¿ya? Apolar vamos a relacionarlo con hidrofóbica. Lo apolar es hidrofóbico, ¿ya? Entonces el oxígeno puede pasar tranquilamente tu membrana, no hay problemas. El agua
¿Es polar o apolar? Es polar, ¿cierto? El agua obviamente es hidrofílico, no tengo que mencionar nada más ahí. Entonces, ¿el agua va a tener problemas para pasar por tu membrana? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Pasa o no pasa la membrana el agua? Sí, pasaría. ¿Alguien más? Respondan todo lo que quieran, ¿eh? Equivóquense, díganme no sé, o no entiendo, o lo que quieras, pero dime algo. ¿El agua pasa o no pasa? ¿Sí pasa? Me dicen sí pasa, he escuchado dos personas que dicen sí pasa. A ver, vamos a responder, ¿ya? A ver, volvamos a esta imagen, para que ya quede claro. Las colas son hidrofóbicas, la cabecita es hidrofílica. Todo lo que sea hidrofóbico, otra vez, todo lo que sea hidrofóbico va a poder pasar la membrana de manera fácil, ¿sí? Lo que es hidrofóbico, lo que es apolar, va a pasar muy fácil la membrana. ¿Por qué? Porque esas colas, por ejemplo, vamos a dibujar algo por aquí, ¿ya? A ver, digamos que aquí tenemos esta molécula. Esta molécula es apolar, es hidrofóbico. Entonces, cuando esta molécula venga por aquí, va a asociarse, como estas colitas son de su misma naturaleza, también son apolares, también son hidrofóbicas, va a poder pasar sin ningún problema al interior de la célula. Pero digamos que viene otra molécula, ¿no? En este caso, digamos que esto es el agua, y va a querer pasar. Al momento que llega aquí a las colas, la van a repeler. ¿Por qué? Porque el agua es hidrofílica, el agua es polar y las colas son apolares, son hidrofóbicas. No van a querer agua aquí dentro y está entrando agua. Entonces, si yo te digo que el agua no pasa, te estoy mintiendo, ¿ya? El agua sí pasa. Como habían dicho dos de ustedes, el agua sí pasa. Pero, a ver, te cambio un poquito la pregunta. ¿Quién pasará más fácil, la molécula negra o el agua que está de rojo? Responde. La molécula negra. Molécula negra. Exacto, la molécula negra va a pasar mucho más fácil porque es de su misma naturaleza la membrana. El agua sí pasa, tiene dificultades, pero el agua va a poder pasar, ¿ya? Incluso hay algunas proteínas llamadas acuoporinas, que estoy seguro que te las van a mencionar en tu próxima clase. Acuoporinas son proteínas, proteínas como esta de aquí, como esto de aquí, ¿qué dice? Bueno, como este de aquí, como esta proteína de aquí, ya. Así son las acuaporinas. ¿Qué hacen? Van a permitir el tránsito de moléculas de agua hacia adentro de las células, ¿ya? Y así vamos a encontrar más proteínas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, yo tengo una Sí. pregunta. Sí, dime. Es que se preguntó si el agua pasaría por la membrana en ¿Ya? sí. ¿El agua pasaría exactamente por la bicapa o tendría que utilizar una proteína para poder entrar? En realidad pasa de las dos formas. Hay De- proteínas, hay proteínas que lo dejan pasar fácilmente, como son las acoporinas, por ahí va a pasar sin ningún problema. Y también logra pasar entre la bicapa lipídica, ¿sí? Pero de manera más difícil, más lenta. Es que una cosa a considerar para responderte si es que una molécula logra pasar es la naturaleza. ¿Es la misma naturaleza de mi membrana? Otra cosa que tienes que preguntar, ¿la molécula es grande o es pequeña? Obviamente, las moléculas más pequeñas, como el agua, como el oxígeno, van a pasar con mayor facilidad que una molécula grande, como por ejemplo la glucosa que te he puesto ahí. Una glucosa, y esto es de química, ¿eh? Tú ya pasaste química. ¿Una glucosa es hidrofóbica o es hidrofílica? Y creo que por aquí tengo una imagen. ¿Es qué?
Acá está la imagen de la glucosa, por si no los escuché. Hidrofílica. Exacto, mira. Esto de aquí es una glucosa, ya molecularmente, esto es una glucosa. Obviamente es más grande que el agua y es más grande que el CO2, ¿cierto? Es mucho más grande. Mucho, mucho más grande. Ahora tú dirás, pero en la imagen yo las veo del mismo tamaño. Bueno, eso no importa, porque mira, el agua tiene 3 átomos, el CO2 tiene 3 átomos y la molécula de glucosa tiene un montón de átomos. Así que ahí nomás sacas que la glucosa es más grande. Desde ahí ya te das cuenta que la glucosa va a tener problemas para entrar a nuestras células, porque es mucho más grande. Otra cosa, me acaban de decir que es hidrofílica, exacto, la glucosa es hidrofílica, o sea, no va a poder atravesar porque las colas no se lo van a permitir. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que la glucosa va a necesitar una proteína para poder entrar o no va a necesitar proteínas? ¿Qué me dices? ¿Necesita proteínas o, no o pasa así nomás? Que sí. Muy bien, exacto, va a necesitar una proteína, no puede pasar así nomás. Porque, para empezar, es muy grande y segundo, es hidrofílico, no va a poder pasar, ¿ya? Entonces volvemos a la parte de atrás. Ya. Ahí creo que se entendió lo de permeabilidad selectiva. Otra cosa que les había mencionado de manera rápida es el reconocimiento celular. Las células usan por lo general una región llamada glucocálix que está formada por carbohidratos para el reconocimiento celular con otras células, ¿ya? Por ejemplo, otro tipo de reconocimiento celular viene a ser nuestro sistema inmune con nuestras células. El sistema inmune, por lo general, tiene una forma de reconocer nuestras células para no atacarlas, porque el sistema inmune ataca todo aquello que no sea, que él no crea que es suyo. Entonces, para que él sepa que algo es de su bando, tiene que encontrar ciertas señales en la célula. ¿Dónde están esas señales? En la membrana. Él ve ciertas proteínas, ciertos carbohidratos y dice, no, esta célula es de mi bando, no la puedo destruir. ¿Ya? Y justamente, te lo digo así como un dato adicional, las bacterias o los virus eh, usan esta estrategia para evadir el sistema inmune. ¿Cómo así? La bacteria se mete en la célula, se multiplica dentro de la célula y al momento de romper la célula por tantas bacterias que hay adentro, coge parte de esta membrana celular nuestra y se cubre con ella. Entonces viene la célula inmunitaria y se acerca a la bacteria, se acerca y dice, bueno, este es de los míos, porque la membrana que lo rodea eh, tiene la señal que dice que es de mi banda, así que compare, tranquilo, a ti no te voy a hacer nada. Pero dentro está la bacteria o está el virus. Los virus hacen eso. Hay ciertos virus, hay ciertas bacterias que pueden hacer eso. Cogen las membranas y se camuflan con eso. Por ejemplo, ¿qué virus lo hace? El virus del VIH logra hacer eso. Y ahí sí hay varios microorganismos que lo logran hacer. ¿Ya? Entonces, reconocimiento celular, por lo general carbohidratos, en una región llamada glucocálix que va a estar al exterior, mejor dicho, en la membrana celular de nuestras células. ¿Ya? Otra función que tiene nuestra membrana celular, la interacción con moléculas externas. Esto podría sonarte parecido a lo anterior, pero no necesariamente es así. Como por ejemplo, tus células necesitan señales externas para realizar diferentes acciones. Un ejemplo, hormonas. Viene una hormona y está un cuadradito, se coloca en uno de los receptores, se coloca, y esa señal a la célula le da una información. Como por ejemplo, viene una hormona de qué, por ejemplo, ¿qué te digo? De crecimiento, se pega ahí y la célula entonces entiende, hay que crecer y empieza a sintetizar proteínas para poder hacerse más grande, digamos, ¿no? Y así van a venir diferentes moléculas para interactuar con la célula e ir dándole información para que ésta pueda hacer sus diferentes actividades que requiere. A ver, esto también es algo que te van a preguntar en tu examen
probablemente, y vino en tu prueba de hoy, el flip-flop, ¿ya? ¿Qué es el flip-flop? La bicapa lipídica, ¿ya? Es una membrana fluida. Debes haber escuchado de Singer y Nicholson, creo que fueron ellos, ¿sí? Singer y Nicholson, que dieron ellos fueron los que le dieron el nombre a la membrana membrana bicapa lipídica de mosaico fluido, ¿sí? Quizá eso lo escucharon en el cole. La palabra fluido es muy importante en la membrana, ¿ya? La membrana no es algo estático, no es algo sólido, no es algo compacto. Tu membrana celular se está moviendo en cada momento. ¿Cómo es eso que se está moviendo? No entiendo. Te explico. Por ejemplo, este fosfolípido de aquí, en algún momento, se pasa aquí. Este de aquí se pasa para aquí. Este de aquí rota aquí. Este de aquí rota aquí. A veces este mismo fosfolípido está dando vueltas en su mismo eje. Algo así como la rotación de la Tierra. Y así, los fosfolípidos se están moviendo en cada momento. No son estáticos para nada. ¿Ya? Eso tenlo en cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el flip-flop? El flip-flop es un movimiento de fosfolípidos, ¿ya? Hay movimientos laterales y hay movimientos de rotación, como te expliqué. El flip-flop es este movimiento. Uno de acá baja y este de aquí sube. ¿Cómo logra hacer eso? A través de enzimas. Hay enzimas que ayudan a esos fosfolípidos para que puedan moverse. Y tú dirás, ¿y para qué lo hacen? Bueno, esto aumenta la fluidez de la membrana. ¿Y para qué sirve que aumente su fluidez? Justamente, si la membrana puede estirarse, puede moverse, está fluida, las moléculas van a poder entrar sin ningún problema. Moléculas grandes, como la glucosa, que es importantísima para nuestro cuerpo, va a poder ingresar. Imagínate que la membrana no fuera fluida, fuera tiesa, fuera compacta. Quiere entrar algo y va a ser muy complicado, a diferencia de que si la membrana se está moviendo todo el tiempo, es como una especie de gelatina que se abre y puede pasar las cosas. Entonces, el flip-flop es este movimiento de fosfolípidos de arriba hacia abajo a través de enzimas. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Listo, continuamos. Una pregunta. Sí, dime. Ya, no, ¿qué te iba a decir? ¿Me podrías repetir la parte de los compuestos hidrofílicos? Entraban por proteínas, ¿no? Los compuestos hidrofílicos, o sea, los que tienen afinidad por el agua, van a entrar por proteínas, ¿sí? No todos, pero la gran mayoría sí, ¿ya? Como te digo, el agua es hidrofílica, pero ella puede entrar de manera difusión simple, ya lo vamos a ver en un ratito, puede entrar sin ayuda de proteínas. ¿Por qué? Porque es pequeña, ¿sí? Lo pequeño también puede difundir a través de la membrana. Pero las moléculas grandes, como la glucosa, que es hidrofílica, no va a poder, porque ya es muy grande. Eso sí va a ser prácticamente imposible. Y el reconocimiento celular era por identificación de... Hay una región llamada glucocálix en nuestra membrana que está conformada por azúcares, por carbohidratos. Gracias a esos carbohidratos se da el reconocimiento celular. Gracias. Estaba apuntando. Sí, qué bueno. Y gracias Leonardo, algo que les dije a sus compañeros la semana pasada es que apunten. ¿Por qué? Porque de esta manera, aparte de que te mantienes despierto y estás en clase, porque el hecho de estar mirándome simplemente tratando de captar, quizás lo captas al momento, pero de ahí tu mente se va a ir. A mí me sucede cuando estoy en clase. Si yo no tomo apuntes al momento de que estoy escuchando, es como me pierdo. Puedo estar escuchando 20, 30 min al profe y de ahí me pierdo y me pongo a ver videos en YouTube un ratito y de ahí vuelvo y me voy. Así que yo para estar concentrado con el profe tengo que estar escribiendo. Así que quizá a ti también te podría funcionar eso. Sí, dime, Sara, ¿tienes alguna pregunta? Sí, si existe algún factor o algo que pueda afectar la
la fluidez que tiene la membrana. Y ya, sí, existen, no me he metido con esos conceptos, pero quizás lo veas en clase, pero les adelanto un poquito. En la membrana van a haber varios tipos de elementos, aparte de los carbohidratos, de los fosfolípidos. Hay algo, bueno, este es un lípido también, el colesterol, ¿ya? El colesterol son moléculas, mira, es más, aquí se puede ver el colesterol, mira, te lo voy a encerrar. Estas cositas amarillitas que ves aquí, aquí y aquí, ya, eso viene a ser el colesterol. No Ya, puedo para... disfrutarlo. Ah, Está disculpa, como- disculpa. Sí, Eso sí, sí se me ve. había olvidado. Ahí va, ahí va. Ya, ahora sí. Esas cosas que han cerrado en rojo, amarillitas, ya. Eso es colesterol. Eso podría afectar la fluidez de la membrana. Y quizá la explicación que te voy a dar te va a sonar un poquito contradictorio. ¿Por qué? Porque este colesterol le va a aportar fluidez a la membrana. ¿Ya? Le aporta fluidez a la membrana. Es como, es grasa, el colesterol es grasa. Entonces, si tú empiezas a engrasar algo, obviamente se vuelve más flexible, más fluido, ¿cierto? Sin embargo, si hay mucho colesterol, ¿qué va a pasar con la membrana? También va a ser afectada, pero de forma contraria. Va a empezar a compactarse, o sea, no es bueno ni mucho ni poco, ¿ya? El colesterol aporta eso, a una mayor fluidez, y en el caso contrario, si tienes ya mucho, va a afectar en que la membrana se empiece a compactar. Una pregunta, ¿eso tiene algo que ver con la forma popular de decir el colesterol bueno y malo? No, no, no. Es, en realidad, y eso gracias por la pregunta muy buena, no existe en realidad colesterol bueno y no existe colesterol malo, y eso yo me enteré el siglo pasado. A pesar de que ya llevo una carrera de biología entera, me enteré el siglo pasado. El colesterol es el mismo siempre. Molecularmente, el colesterol es el mismo. No cambia. Así sea malo, así sea bueno, no existe en realidad. Lo que existe son proteínas que van a transportar ese colesterol. El colesterol sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? La proteína que lo va a transportar. Hay proteínas que son la LDL y la HDL. Las LDL, entre comillas, malas, mal colesterol, y el LDL, LDL malo, HDL bueno, ¿sí? Pero el colesterol sigue siendo exactamente el mismo, ¿ya? Y a tu pregunta, me dijiste si tiene que ver con esto, no necesariamente, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bueno. Continuamos, ¿ya? Ya la parte final de la clase, que viene a ser el transporte de membrana. Vamos a hablar acerca de tipos de transporte, activo, pasivo, esto también lo viste en el colegio, ósmosis, ya lo vamos a ver poco a poco. También te voy a dar un poco con tu informe, porque creo que tu informe te van a preguntar acerca de explicar de la ósmosis en glóbulos rojos y cosas así. Ya, a ver, comenzamos. El transporte. Sí, sí, algo. Es que también que estaba apuntando rápido. El flip-flop es para la fluidez de la membrana, para una fluidez para que entre. El flip-flop es parte de la fluidez, va a aportar a la fluidez de la membrana. ¿Ya? ¿Y para qué es bueno o en qué ayuda la fluidez? En que las moléculas puedan entrar y salir sin problemas. Ya. Por rotación, ¿Cómo? pues como una rotación. No exactamente. ¿Por qué? Te explico. Mira, mira aquí. Rotación. Rotación es lo que hace la Tierra sobre su... El movimiento de rotación de la Tierra es esto que sobre su mismo eje, ¿no? Empieza a dar vueltas. Lo mismo es en los fosfolípidos. Hay un movimiento de rotación, como lo puedes ver aquí. Mira, aquí hay un movimiento de rotación. El fosfolípido está dando vueltas sobre su propio eje. Ahora, el flip-flop no es eso. El flip-flop es que este fosfolípido de aquí baja. Dibujémoslo aquí, dibujémoslo aquí. Ya, ahí está, ese fosfolípido está acá. Ahí están sus patitas. Eso ha pasado. Ha bajado
y otro fosfolípido, digamos ha subido a su posición. Ahí está. Eso viene a ser el flip-flop, ¿ya? Un intercambio de fosfolípidos. Uno baja, otro sube. La de arriba es una membrana, ¿no ves que es una bicapa? De arriba, de la capa de arriba, baja, y la capa de abajo sube. Eso es el flip-flop. Y lo hace a través de enzimas, flipasas y flopasas, ¿ya? No es muy común que ocurra porque requiere un gasto energético, por eso no es tan común, pero se le menciona también. ¿Se entendió? Sí, es difícil de que ocurra porque implica un gasto energético de más. ¿Por Sí. qué lo hace la célula? Porque aporta fluidez a la célula. Por ejemplo, hay muchos procesos en tu cuerpo que requieren gasto energético, pero lo tiene que hacer porque si no, no se mantiene con vida. Y justamente vamos a ver eso en un momento en el transporte activo y pasivo, que es un procedimiento con gasto energético, cuesta, pero lo tienes que hacer porque si no, tu célula colapsa. En este caso, es raro porque justamente la célula sabe cuándo usar energía y cuándo no usarla. En este caso lo hace poco porque contribuye a la fluidez, sin embargo no es tan necesario porque hay otras maneras de contribuir a la fluidez. Colesterol, rotación, difusión lateral de los mismos fosfolípidos. ¿Ya? Ok, gracias. Y entonces nos metemos ya con lo que es el transporte membrana para terminar la clase. Aquí te he puesto un pulmón, te he puesto un hígado, de eso también ya hablamos un poquito, que el transporte de membrana es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestra célula tiene que permitir que entren cosas y permitir que salgan cosas. En el caso del pulmón, entra oxígeno, sale CO2. En el caso de nuestras células digestivas, que entre agua, salga agua, entre glucosa, por ejemplo. ¿Sí? Así que todo eso está referido en el transporte de membrana. ¿De qué depende? Esto ya lo hemos visto un poco atrás. ¿De qué depende que una molécula pueda atravesar la membrana? Del tamaño. Y esto también fue una pregunta de tu prueba, ¿cierto? Mientras más grande sea una molécula, mientras más grande sea la molécula, tú piensas, ¿qué es más fácil que algo atraviese? ¿Algo pequeño o algo grande? Obviamente, algo grande va a ser más difícil que entre. Otra cosa, ya hablamos de la afinidad con la bicapa, ¿cierto? Lo hidrofóbico pasa con mayor facilidad que algo hidrofílico. Y algo importante que se ve mucho y quizá lo veas en farmacología es la carga de la molécula, ¿ya? La carga de la molécula es importante. Por más pequeño que sea, si la molécula o el ion, o mejor dicho, el átomo está cargado, no va a poder atravesar. No va a poder atravesar. Entonces, ¿qué va a necesitar para poder atravesar? ¿Quién me dice? ¿Qué necesita para atravesar? Una molécula cargada o un átomo cargado. Electrones. No. Una proteína. ¿Algún accidente? Una proteína. A ver, ¿qué facilita que algo entre a tu membrana? Si es una molécula grande, por ejemplo. Tu molécula, ¿qué cosa? No. Creo que. A ver, tu membrana está compuesta de dos cosas principalmente. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Rebobinemos un poquito. Proteínas. Exacto. Las proteínas, ¿para qué servían? Energía. ¿Cómo? Transporte. Exacto. Tus proteínas servían para que puedan transportar cosas que no podían entrar. Todo lo que no puede entrar por tu membrana celular de manera fácil va a entrar a través de proteínas. Ejemplo, la glucosa, que es una molécula grande, el agua por medio de aquaporinas. Y ahora, otra vez te voy a preguntar. Si la molécula, una molécula cargada, no va a poder entrar como entra el oxígeno, por medio de qué va a entrar.
¿Quién le ayuda a entrar? Con gasto Exacto. Exacto. Lo ayuda a entrar, no necesariamente con gasto de ATP, pero tu respuesta inicial, buena, por medio de proteínas, ¿ya? Eso grábate bien en la cabeza. Si no puede entrar de manera normal, de manera simple, y tiene que entrar, va a entrar a través de proteínas, siempre, ¿ya? En este caso, una molécula cargada podría ser, mejor, esto no es una molécula cargada, ¿ya? Este es un catión, pero el catión potasio, el catión sodio, el anión cloro, ¿ya? Todo eso está en tu célula y va a tener que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. ¿Tú crees que estas cosas que tienen carga van a poder entrar y salir así como entra el oxígeno? No, porque tienen carga. ¿Qué necesitan para poder entrar? Proteínas necesariamente. Entonces, acuérdate, ¿de qué depende que una molécula pueda entrar? Tamaño de la molécula. Segundo, afinidad con la bicapa. Y tercero, si esta molécula está cargada. ¿Sí? A ver, ya nos vamos a meter con los tipos de transporte. Aquí no te hagas bolas, ¿ya? Transporte pasivo y transporte activo. Transporte pasivo a favor de la gradiente, y justamente porque es a favor de la gradiente, sin energía. Transporte activo en contra de la gradiente, con energía. Pasivo, sin energía, activo, con energía. Nada más, ¿sí? Vamos a ir viendo partes por partes, pero eso es lo que quiero que te grabes inicialmente. Transporte pasivo, sin energía. ¿Por qué? Porque va a favor de la gradiente. Transporte activo, con energía. ¿Por qué? Porque va en contra de la gradiente. Ahora, ¿cómo es eso de que a favor de la gradiente y en contra de la gradiente? Imagínate que tú estás en una rampa, ¿ya? Imagínate que tú estás en una rampa y tienes una roca grandaza a tu costado. Tú estás en la parte alta de la rampa. Entonces, tú tienes que empujar la roca grandaza que tienes a tu costado. Ahí no vas a usar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tienes a favor el espacio, tienes a favor de ti la gravedad y todo eso. Vamos a decir que estás a favor de la gradiente. Por eso tú empujas un poquito y la roca, vamos a dibujarlo para que se entienda, ¿ya? Aquí está la rampa, aquí estás tú y acá hay una roca. Entonces, a favor de la gradiente, tú no usas casi nada de fuerza y la roca empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar, empieza a caer. Ahora, transporte activo, tú estás aquí, acá está la roca, tienes que subirla. Obviamente, acá vas a necesitar energía, ¿cierto? Es lo mismo, el transporte pasivo y el transporte activo, pero en vez de dibujarte a ti y hay una roca, vamos a usar cationes y aniones, ¿ya? Otra vez, por última vez, transporte pasivo sin energía a favor de la gradiente, transporte activo con energía en contra de la gradiente. Mira, aquí para ejemplificar la parte anterior, acá hay una proteína, proteína. Son proteínas transportadoras. ¿Para qué sirven? Para que pasen moléculas que no pueden atravesar de manera simple la membrana celular. Ya lo vamos a ver. Empezamos. Transporte pasivo. El transporte pasivo es el proceso que permite el paso de moléculas e iones a través de la membrana sin una fuente de energía. ¿Qué es lo que tienes que recordar? Esta partecita de aquí. Transporte pasivo sin una fuente de energía. A favor de la gradiente, y hasta ahí nos vamos a quedar. No leas esto de acá todavía. No leas esto de aquí. Solo acuérdate, sin una fuente de energía y a favor de la gradiente. Hay tipos de transporte pasivo. Ósmosis, quédate ahí en ósmosis, difusión simple, y tenemos difusión facilitada. Esos tres. Otra vez. Ósmosis, que lo tenemos por aquí. Difusión simple. ¿Dónde estás? Aquí está difusión simple. Y tenemos difusión facilitada. ¿Ya? Esos tres. Estos tres, como son transporte pasivo, no van a necesitar energía y van a ir y van a ir a favor de la gradiente de concentración.
¿Qué significa eso de la gradiente de concentración? Ahora sí lo explicamos ya desde la manera que debe ser. Mira, la ósmosis viene a ser un movimiento de agua, ¿sí? Movimiento de agua, y te lo pongo en rojito porque la palabra agua aquí es importante. Es un movimiento exclusivo de agua a través de una membrana semipermeable. Uy, ¿dónde está esa membrana semipermeable? En nuestras células. ¿Cómo es esto? Estas pelotitas vienen a ser cationes, pongámosle, ¿ya? Cationes o aniones, lo que quieras. ¿Qué va a pasar? Que el agua siempre va a irse a donde haya más concentración. Mira la imagen de aquí. Primero mira esta, ¿eh? Mira esta de aquí. ¿Dónde hay más concentración? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Exacto. En la derecha hay más concentración de soluto. Entonces, en la ósmosis, el agua, aquí no metemos nada de movimiento de soluto, ¿eh? Aquí no hay movimiento de soluto, aquí hay movimiento de agua. Entonces, en la ósmosis, el agua va a irse a donde hay más soluto. En este caso, mira, eso hizo. Ahora hay menos agua acá porque el agua se fue para el otro lado. Eso va a suceder siempre, ¿ya? Eso sucede siempre. Movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Este es un tipo de transporte pasivo. ¿Por qué? ¿Ha utilizado energía? No. ¿Por qué no ha utilizado energía? Porque va a favor de la gradiente de concentración, ¿sí? De donde, hacia donde había más concentración. Siempre hacia ahí va a ir el agua. ¿Hay más concentración aquí? Bueno, el agua va hacia allá. Y por eso tenemos más agua aquí, ¿sí? Eso es ósmosis. Vamos con... Y aquí te voy a ver un poquito con tu informe, ¿ya? Mira, estos términos te va a venir en tu informe probablemente. Medio isotónico, medio hipertónico y medio hipotónico, ¿ya? Esto tiene que ver con la ósmosis. ¿Qué significa? Vamos con el medio isotónico. El medio isotónico, iso, ¿qué significa? Según etimología, ¿qué significa iso? Igual, ¿cierto? ¿Qué significa isotónico? Que va a haber igual concentración aquí y va a haber igual concentración aquí. Isotónico, tanto adentro como afuera hay igual concentración, ¿ya? Hipertónico, ¿qué significa? Que va a haber mayor concentración de soluto con respecto a la que la vas a comprar. En este caso, este de aquí es hipertónico respecto a esta de aquí, ¿ya? Y en el último caso tenemos a lo hipotónico, ¿sí? Hipotónico. Esta de aquí, la encierro, va a ser un medio hipotónico referente o respecto a esta de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque hipo significa, creo que es menos, ¿no? Hipo significa menos, creo. Eso significa que aquí hay poquito y aquí hay más. Caso contrario, medio hipertónico. Aquí hay mucho y aquí hay poco. Ahora, vayámonos con la ósmosis. ¿Qué va a suceder? En un medio isotónico, como hay igual concentración a izquierda y derecha, el agua no va a ir necesariamente con mayor fuerza a uno de los lados, porque hay igual concentración. Como hay igual concentración en ambos lugares, el agua va a fluir, sí, pero no va a ser de manera drástica, ¿sí? Porque hay igual concentración en ambos lados. En el medio hipertónico, que es el que está en el centro, el agua va a ir a donde hay más soluto. ¿Dónde hay más soluto? A la izquierda. Entonces, hacia ahí me voy. Ahí están las flechitas. Y en un medio hipotónico, vas a ver que también el agua va a ir, obviamente, a donde hay más concentración siempre. Entonces, el agua se va de la izquierda a la derecha. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O por ahí están mareados todavía? Porque a veces te mareas con esto, ¿no? Disculpe, entonces, depende al medio hipertónico y hipotónico, ¿va a ser por sus cargas negativas y positivas? No, aquí no tiene que ver esto que ves aquí, no se está refiriendo a cargas, se está refiriendo a concentración. Cuando tú veas este signo de aquí, esto significa concentración. Entonces, ¿esto qué significa? Menos concentrado, esto significa más concentrado. Igual aquí, menos concentrado, más concentrado. ¿Ya?
Listo. A ver, vayámonos con un ejemplo para ver si lo has tenido claro. Acá tengo otro, creo. No. A ver, a simple vista, este medio, el medio 1, ¿es hipertónico o es hipotónico con respecto a este? Hipertónico. Dime. Hipertónico. Ya, entonces, si es hipertónico, tú me estás diciendo que es hipertónico, ¿el agua va a ir de 1 a 2 o de 2 a 1? De 2 a 1. 2 a 1. Exacto, ¿no? El agua va a ir hacia allá. Muy bien. Ahora, yo te hago otra pregunta. ¿El medio 2 con respecto al medio 1 es hipotónico o es hipertónico? Hipotónico, ¿cierto? Muy bien. Te los explico de esta manera porque a veces se confunden. Dicen hipotónico, pero yo veo poco y al costado a la izquierda veo mucho, entonces es hipotónico e hipertónico a la vez, no. Siempre ten claro esto. Va a ser hipotónico en función de con quién lo compares y va a ser hipertónico en función de con quién lo compares. Si no le comparas con nadie, ¿cómo vas a saber si es hipotónico o hipertónico si no hay comparación? Siempre debes compararlo con alguien, ¿ya? Y aquí está lo que probablemente venga en tu informe, lo que sucede con los glóbulos rojos. Esto tendrían que verlo, si es que fuera presencial, lo verían en un microscopio. ¿Qué es lo que sucede con los glóbulos rojos? ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, en el laboratorio se solía hacer, a los glóbulos rojos, para esto tenían que pincharte el dedo y sacarte sangre, porque ahí están tus glóbulos rojos, y cogían esa gotita y lo iban a poner en un medio hipertónico. Y tú dices, ¿y de dónde sacan ese medio hipertónico? Fácil, agarraban un vaso, le ponían un montón de sal con agua. ¿Sí? Acá había un montón de sal con agua, un montón de sal con agua, y metían ahí tus glóbulos rojos. Entonces, tus glóbulos rojos tenían, vamos a dibujar acá un glóbulo rojo, ¿ya? Ahí tenemos un glóbulo rojo. Y digamos que es el soluto que está dentro de tu glóbulo rojo. ¿Ya? Ahí tenemos como 10 puntitos, creo. Y estaba en un vaso hipertónico. Entonces, si es un vaso hipertónico, vamos a dibujarle un montón de puntitos. Listo, ahí están los puntitos de un medio hipertónico con respecto a tu glóbulo rojo. Dime, ¿el agua hacia dónde va a ir? ¿Hacia afuera de la célula o hacia adentro de la célula? Hacia afuera. Exacto, el agua va a salir. Entonces, ¿qué iba a pasar? Tu glóbulo rojo se iba a quedar sin agua, se iba a deshidratar. Por eso es que tú ibas a ver esta forma de glóbulo rojo. Se quedaba sin agua, se crenaba, en otras palabras. En un medio isotónico haces lo mismo, ¿no? Tienes el vaso, ya no le echas tanta sal al agua que tienes ahí, le echas poquito. ¿Le echas qué? 5 puntitos, digamos. Y aquí tienes tu glóbulo rojo y adentro también hay 5 puntitos. Entonces, medio isotónico. Afuera 5, o creo que hay 6, ¿no? Bueno, afuera 6, adentro 6. El agua entra en tu célula, en tu glóbulo rojo, pero también sale. Así que no pasa nada. Tu glóbulo rojo sigue igualito. Y en un medio hipotónico pasaba exactamente lo mismo que ya vimos. Tienes acá tu glóbulo rojo. Digamos que ahí tienes 6 puntitos otra vez. Y aquí no le echaban sal, digamos que no había nada, o había muy poquito, había 2. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua que está en el vaso va a entrar a tu glóbulo rojo y lo va a reventar, porque va a entrar tanta agua, nosotros no tenemos células con paredes celulares como la tienen las plantas, así que ¿qué sucede? Nuestro glóbulo rojo explota por ósmosis, ¿ya? Ahí está graficado el proceso de ósmosis. Ese es un tipo de transporte pasivo. Aunque algunos no lo colocan dentro del transporte pasivo, otros sí lo colocan dentro del transporte pasivo. Yo me estoy basando en este libro. El Alberts, quizá por ahí, en este caso lo ponen fuera del transporte pasivo, pero a veces también lo ponen dentro, ¿ya? Si alguien lo tiene por ahí, lean su Alberts. Listo, pasamos al siguiente, que es difusión simple. Este ya lo hemos visto varias veces. En lo que hemos explicado hace rato, ahí hemos visto difusión simple. ¿Cómo es esto? Las moléculas
pasan de manera fácil la membrana, no necesitan proteínas, ¿sí? Mira acá, ¿qué tienes que aprenderte de aquí? Es a través de la membrana, obviamente, sin canal o sin proteína. No necesitan proteína, pasan a través de los fosfolípidos de manera fácil, como por ejemplo, ¿quiénes? Moléculas no polares, quienes son CO2, oxígeno, nitrógeno, moléculas polares, como el agua, van a pasar, ya dijimos, pero un poquito complicado es su paso, ¿no? Si hay una proteína que lo ayude a pasar, ahí sí pasa rápido. Pero ahí ya no sería difusión simple, porque recuerda, difusión simple, no necesita proteína, es simple. Ahí ya no califica la difusión simple si es que hay proteínas, ¿ya? Tiene que ser sin canales y sin proteínas. Pasamos a lo siguiente. Difusión facilitada para terminar transporte pasivo. Difusión facilitada es una difusión que te facilitan. ¿Quién te facilita? La proteína te va a facilitar tu paso por la membrana. Tenemos proteínas tipo canal, que significa que están abiertas. Aquí pasan los cationes, pasa el agua también por medio de aquaporinas, o también tenemos otro tipo de proteínas transportadoras, ¿ya? Esto imagínate como si fuera un rollo de papel higiénico que está colocado ahí, abierto, y pasan, salen, pasan, salen. En este caso, proteínas transportadoras son diferentes, son específicas, ¿ya? Estas también son específicas, ¿ah? También son específicas, pero ¿cuál es la diferencia? Estas son un poco más restrictivas, ¿ya? No van a poder entrar y pasar como si fuera cualquier cosa. Hay un proceso por el cual van a pasar de manera ordenada, por así decirlo, ¿ya? Acá sí se usa proteínas como has visto. ¿Quiénes van a pasar? Aminoácidos, glúcidos y sustancias cargadas también, ¿ya? Las sustancias cargadas por lo general cruzan por aquí. Los aminoácidos, glúcidos, que son moléculas muy grandes, van a pasar por proteínas transportadoras, ¿ya? ¿Hasta ahí se entendió? Ya nos queda solo bueno, la última parte, transporte activo, para verlo rápido. ¿Todo claro? Una pregunta, ¿la ósmosis se da pese a la dificultad del agua de pasar por la membrana, verdad? Sí. Ok, gracias. Entonces vamos con el transporte activo. Habíamos dicho hace ratito, transporte activo con energía, ¿cierto? Con energía y en contra de la gradiente. Habíamos explicado esto con la piedrita que tenías que subirlo. Necesitas energía, ¿ya? ¿Cómo es al contra de la gradiente? Tal cual. ¿Te acuerdas? Vamos a ponerlo, a ver, ¿dónde hay un ejemplo? Vamos a usar este ejemplo de aquí. Vamos a coger esto de aquí. Olvídate que esto es ósmosis, ¿ya? Olvídate que esto es ósmosis. ¿Cómo va a ser en contra de la gradiente? Dijimos que se movían a favor de la gradiente, ¿cierto? O sea, perdón, estoy hablando. Se mueven en contra de la gradiente. De donde hay menos a donde hay más. Vamos a dibujarlo acá que tenemos espacio. Acá vamos a dibujar pelotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, aquí vamos a dibujar solamente 3. ¿Ya? El transporte pasivo es a favor de la gradiente. ¿Cómo es eso? Donde acá estamos hablando de soluto, ¿ah? Por eso te he dicho, olvídate de que esto es ósmosis. Estamos hablando de soluto, ya no estamos hablando de agua. Estamos hablando de soluto. De eso trata el transporte pasivo y el transporte activo, porque hemos hablado de oxígeno, hemos hablado de moléculas grandes como glúcidos y todas esas cosas, ¿ya? Mira, imagínate que acá tienes cationes y acá tienes lo mismo. ¿Cómo es a favor de la concentración? Donde hay más, a donde hay menos, ¿sí? De donde hay más, a donde hay menos. Eso es a favor de la concentración. Siempre va a ser así. Esto es transporte pasivo. Esto es pasivo, transporte pasivo. De donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? Siempre. Transporte pasivo. ¿Esto necesita energía? No. Sin energía. Estamos repasando simplemente. No necesita energía. A favor de la concentración. De donde hay más a donde hay
menos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si por acá tengo un espacio adicional para dibujar. Bueno, vamos a dibujarlo acá. Por ejemplo, acá tenemos una célula. Este es un ejemplo real, ¿eh? Acá tenemos una célula. En las células de nuestro cuerpo hay gran cantidad de sodio, afuera. Hay mucho sodio afuera. Hay mucho sodio afuera. Ya vamos a dibujar 4 sodios para referenciar que hay mucho. Y adentro hay poco sodio. ¿Ya? Hay poco sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio va a entrar. El sodio entra. ¿Por qué? Porque está a favor de la gradiente. Acá hay más, acá hay menos. Entonces, el sodio va a entrar a la célula, ¿sí? Por medio de canales, recuerda. ¿Por qué canales? Porque es una molécula cargada. Esto ya lo vimos. Molécula cargada a través de canales. Pero va a tener que entrar. Ahora, vámonos con el transporte activo. ¿Cómo es el transporte activo? El transporte activo va a ir en contra de la gradiente. ¿Cómo es en contra? Otra vez, la misma imagen. Ponemos un sodio, otro sodio, otro sodio, otro sodio. Y aquí vamos a dibujar un sodio. Va a ir en contra. Entonces, acá tienes más y acá tienes menos. Lo natural sería que esto de aquí entre, ¿cierto? Como aquí. Pero no. Como es en contra, el sodio sale. Pero para que esto suceda, necesitas gasto de energía. Tu célula va a tener que sacar con energía a los sodios. Y tú dirás, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué saca sodios de mi célula? Porque tiene que mantener cierta cantidad de sodios afuera y cierta cantidad de sodios adentro. Porque si eso colapsa, nos morimos. ¿Ya? Básicamente por eso, a grandes rasgos. Entonces, volviendo a esta imagen de aquí, el transporte activo va a ser, como te digo, en contra de la concentración, ¿sí? Por medio de energía. Hay un ejemplo particular que viene a ser la bomba de sodio y potasio, que es muy probable que te venga en tu examen y tus profesoras ya te van a explicar la próxima clase con mayor profundidad. ¿Qué sucede en la bomba de sodio y potasio? Que es transporte activo. La bomba de sodio y potasio va a trabajar en contra de la concentración. ¿Cómo así? Mira, acá afuera, esto es la parte de afuera de la célula. Ya es el último slide, ¿eh? Ya no hay más, ahí acaba. Acá afuera hay un montón de sodio. Y acá adentro de tu célula, como te había dicho, hay poquito sodio. Entonces, la gradiente va a hacer que ese sodio intente entrar en tu célula. ¿Ya? Va a intentar entrar en tu célula. Y va a entrar, de hecho, porque va a ir a favor de la gradiente. Tiene que entrar, el sodio va a entrar. Pero imagínate que el sodio entra y entra y entra y entra. Eso es perjudicial para nosotros. Gracias a Dios, bueno, no sé si a Dios, pero tenemos una proteína, ¿ya? Que es la bomba de sodio. ¿Qué va a hacer? Como el sodio está que entra y que entra y que entra porque está yendo a favor de la gradiente, como tiene que ser, se va a llenar de sodio todo este lugar. Se va a empezar a llenar de sodio porque sigue entrando y entrando y entrando. Esta proteína de aquí llamada bomba de sodio y potasio va a coger estos sodios y los va a empezar a expulsar. Los empieza a expulsar. Y los está expulsando en contra de la gradiente. Porque afuera, en este espacio extracelular, hay más sodio y acá hay menos. Entonces, la proteína lo está botando en contra de la gradiente. Y como está yendo en contra de la gradiente, necesita energía. ¿Y por qué hace eso nuestra célula? Porque necesita mantener diferencia en estos cationes. Porque si no hay diferencia, simplemente nos morimos. Eso en fisiología lo vas a aprender con mucho mayor detalle. ¿Ya? Y lo mismo sucede con el potasio, que es otro ion muy importante. Pero con el potasio es al revés. Hay poco potasio afuera y hay mucho potasio adentro de nuestras células. Entonces, como tiene que ir a favor de la gradiente, el potasio va a salir de nuestras células porque está yendo a favor de su gradiente. Sale potasio, sale potasio. Y nuestra proteína no puede permitir que salga tanto potasio. Entonces, ¿qué hace? Coge los potasios y los intenta meter, o mejor dicho, los mete al interior de nuestras células. Pero como está yendo en contra de la gradiente,
¿Cómo se llama este tipo de transporte? Activo. ¿Por qué? Porque va a necesitar energía para poder meter esos potasios dentro de la célula, ¿ya? Si tuviéramos más tiempo, te podría explicar a detalle esto, pero ya que se encargue tu profesora y tu profesor de fisiología en unos 2 años más o menos. Bueno, chicos, hasta ahí ha llegado la clase, no hay más. ¿Cuánto nos hemos demorado? 1 hora y media casi. Espero que te haya hecho recordar lo que aprendiste en el colegio, o en todo caso, que si no lo conocías, que hayas aprendido conceptos nuevos. Y antes que te vayas, tengo que tomarte tu evaluación de salida, ¿ya? Te mando el link y comenzamos, ¿ya? ¿Dónde estás? Acá. Tienes la misma cantidad de tiempo de hace rato, máximo 10 minutos. Te mando al chat, ¿ya? Ahí está. Por favor, comienza tu evaluación. Espero que te vaya mejor que